De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Minutos pasan de las 11 de la mañana hoy, un arranque bastante atípico de la segunda mañana, sin la lectura del comienzo, directo desde la presentación y escuchando El infierno está encantador de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, la banda de mi vida, en mi adolescencia, en la conversión de todo el pensamiento crítico que alguna vez empecé a tener y en la afinación del oído y el gusto por el rock and roll. Es difícil poner en palabras lo que cualquier persona ricotera siente en este momento cuando se va una leyenda que ya era leyenda antes de morir y cuando se muere alguien que en realidad no conoces, o sea, no conoces al Indio Solari en persona, no es parte de tu círculo familiar, no es parte de tu banda de amigos y amigas, ni tampoco es alguien con quien tuviste un vínculo sexoafectivo. Es una relación desde otro lugar, desde la poesía de masas, desde la poesía popular y desde esto mágico que tiene la música y que tuvo Patricio Rey y sus redonditos de ricota y él, la figura del Indio Solari, que fue juntar a muchísimas personas, a cientos de miles de personas diversas en su género, en su clase social, en sus edades, para generar un encuentro, una mancomunión, lo más parecido a la religión que alguna vez sentí. Por eso es la misa. Creo que quienes nos estén escuchando pueden entenderlo si alguna vez asistieron a un concierto del Indio Solari con su presencia en el escenario. Así que con estas palabras que simplemente me salen del corazón y escuchando a Los Redondos y al Indio todo el día, damos comienzo a la segunda mañana desde la Diaria Radio. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, un poco consternado, ¿verdad? Es la sensación que uno palpa cuando camina por la calle, cuando dialoga con una persona. Es un día particular, es un día en el que está la sensación de se fue un grande, se fue uno de los grandes. Eso sin lugar a dudas. La música es muchas cosas. Vos ahora decías, bueno, es esto de que es alguien que no conocí personalmente, con quien no tuve un vínculo, pero que fue parte de tu vida, sin lugar a dudas. Y así como de tu vida, de la vida de muchas personas. Es como esa sensación unidireccional de esta persona, aunque no sepa de mi existencia, me marcó. Y eso es muy trascendente. Sin duda es una persona que marcó muchas vidas de muchas personas. Y en esto de la música como elemento para hacer sentir cosas y también para hacer decir, a mí yo me quedo con esto último, esto de decir. La música es una vía para comunicar. Y la forma que tenía para comunicar a través de la música era única. Sin dudas, el Indio era único en la forma de decir. Eso sin lugar a dudas. Así es. Así que bueno, un abrazo fuerte para todas las personas que están del otro lado y que están sintiendo en este día una sensación rarísima, que es eso, sentir mucho dolor por la pérdida de alguien que tal vez no era parte de su círculo cercano, pero sí que, como bien decía Lucas, marcó su vida.
es una excusa preciosa para escuchar Los Redondos y recién estábamos eligiendo el tema y le decía a Lucas, hay un tema de la discografía del Indio Solari solista que a mí me gusta mucho, que se llama Y mientras tanto el sol se muere, donde él reflexiona abundante sobre la muerte en esa canción y la pasamos la semana pasada. Y a raíz de eso, Lucas me dice, bueno, pasamos como 3 temas de Los Redondos por semana. Y es un poco cierto, porque, reitero, es la banda de mi vida. Y reencontrarse también con la banda constantemente, ¿no? Con la banda que uno encontró refugio, pero también revolución interna y externa, siempre da como un confort, como algo muy, muy cálido, muy abrazador y a la vez también, si a veces en tu día a día esa llama que sentís adentro está un tanto apagada, escuchar un tema de esa banda, que es la banda de tu vida, siempre levanta. Es interesante aparte de este concepto, que es real, de la banda de tu vida, porque uno va cambiando, uno atraviesa distintas etapas de su vida, uno es distintos uno mismo, podríamos decir, pero hay algo que va atravesando esas distintas etapas que uno atraviesa y es justamente una banda. En este caso para vos pueden ser Los Redondos. Entonces, como revivir esa música, es como revivir distintos vos que fuiste en distintas etapas de tu vida. Eso es muy interesante. No te quiero poner en un compromiso, Sofi, pero si te tengo que pedir un disco de Los Redondos. Es muy difícil. Hoy venía repasando la discografía. A mí el Gulp es el primer disco de Los Redondos y me parece fascinante en toda su esencia y también si lo contextualizás es una locura el cómo surgió el Gulp. Es muy difícil. Me gusta mucho también Octubre. Me gusta muchísimo Un Bayón para el Ojo Idiota. Es muy difícil esto que me estás pidiendo, lo tengo que hacer con más pienso, pero creo que no podría elegir solo uno. Sí, tal vez del Indio solista, te puedo elegir El Tesoro de los Inocentes, que es el primer disco que saca como solista, que Gran de hecho disco. lo estrena acá en Uruguay, Mirá. en el Velódromo, hace su primera presentación y fue alta misa porque hacía banda que él no tocaba y lo vino a tocar al Velódromo. Para quienes estuvieron ahí se van a acordar que fue un día en el cual llovía muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y el Velódromo era un barro entero que te sumergías y salías con barro hasta la rodilla. Cuando se empezó a aproximar la hora del toque, empezó a amainar la lluvia y cuando el Indio salió al escenario, dejó de llover. Cosas que solamente logra el Indio Solari. De verdad, lo más parecido a una religión que en algún momento pude sentir, vivir, etcétera. No vamos a aburrir con esto, tenemos un programa para hacer, pero sin dudas que es un día, Ameritaba. Es un día bastante especial para ricoteros y ricoteras de este país, porque es rioplatense también, ¿no? Y prepárense porque si hay un día en el que van a sonar Los Redondos en la Diaria Radio es hoy. Sin dudas. Igualmente eso, es una banda que suena muchísimo, pero como te decía Lucas, siendo las 11:30, no puedo creer Increíble. que sean ya las 11:30, tenemos que hacer este programa llamado Segunda Mañana y tenemos muchísimo contenido aparte. En breves, ya está acá desde hace un ratito, Germán de Agosto con su columna de economía. Vamos a estar hablando sobre la inflación y obviamente la opinión pública. ¿Cómo entendemos la inflación? Yo lo que diría, cómo vendería la columna de hoy. Hoy todos los oyentes de la Diaria Radio se van a llevar gratis de arriba una clase de economía. Economía para todos y todas, podría ser la columna de hoy. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo se mide? ¿Qué es lo que entra ahí adentro? ¿Cuál es la importancia de medirla? Bueno, con eso viene Germán de Agosto. Me encanta, así que si quieren ya estar comunicados y comunicadas, mandando mensajes al WhatsApp de la Diaria Radio, lo pueden hacer a través del 099-891-888 y también, como siempre, que nos cuenten desde dónde nos escuchan, qué están haciendo mientras nos escuchan y bueno, ya que estamos, si hay algún ricotero o ricotera en la vuelta, que me lo vas a ver, Sí, claro. para sentirme abrazada del otro lado. Y después de Germán de Agosto y de la actualización informativa, que en la jornada de hoy va a estar en la voz de Lucas Lavandera, se va a venir Frank Carter, el queridísimo Frank Carter, para hablar en su columna Bitácora Verde de plantas, como siempre. Así es. Muchos seguramente han sufrido un flagelo con sus plantas, que son las plagas. Sí. Bueno, algo que está atacando a mi planta, que no me permite crecer, que la está destruyendo. Bueno, Frank Carter nos va a explicar qué son las plagas, cómo combatirlas, qué tipos de plagas hay. Así que bueno, una columna muy didáctica. En mi caso particular podría decir que la plaga de mis plantas soy yo.
porque soy yo el que no las permite desarrollarse, pero seguramente Fran va a poder ahondar en otros tipos de plagas que van contra el crecimiento natural de tus plantas. ¿Y no pudiste repetir la primer columna las dos primeras columnas de Fran? Una era ¿por qué se me mueren mis plantas? Y la segunda era plantas para for dummies. El tema sería es que como para el otro gente día, menos 10. muy cortito, hubo un acontecimiento que irrumpió con cualquiera de estas dos posibilidades, y es que estaba cociendo algo y miro y pasa alguien por la ventana. Mi planta es como una especie de enredadera que sale por la ventana, pasa una señora y veo cómo toma la planta, arranca el gajo central y se lo lleva. No, señora. Porque aparte, si me golpea ahí y me dice, che, ¿me puedo llevar un gajito? Y digo, bueno, no, sí, dale. Pero tomó. ¿Te rompió la planta? Me rompió la planta y me quedé. ¿Y a partir de ahí que fue en picada la planta? Y le está costando. Porque aparte, claro, en este momento tiene toda su savia arriba, entonces tomó la parte central de mi planta. No lo puedo creer. No roben plantas, en tu caso toquen timbre y digan, ¿me puedo llevar un gajito? Claro, por favor. Sean amables. Bueno, en Reconquista, y con esto cerramos el capítulo plantas, hasta que llegue Francisco Carter y lo volvamos a abrir, en Reconquista, estaba hablando de esta calle, que queda en Ciudad Vieja, muy cerca de donde estamos, hicieron una semi-peatonal. Y esta semi-peatonal tiene la condición de que hicieron un cantero verde precioso. Hermoso. Con muchísimas plantas, con flores, algunas de ellas, con mucho verde. Y podés creer que muchas personas, las he visto, cortan plantas para llevarse a su casa. No lo hagan. No lo hagan. Cuidemos el espacio público. Tal cual. O sea, entiendo que quieras tener un ramito de flores porque las flores son hermosas, pero... En todo no caso, es por bueno, ahí. Si está muy tupido es que puedes tomar algo bueno, pero cuida que la planta pueda seguir subsistiendo. Por favor, pedido a la comunidad. Vamos a cerrar este programa con la gran cantautora Mariana Lucía, que viene de sacar un nuevo disco, Sirve para Nada Now, o No. Entiendo que es now. Now. En todo caso, ¿Cómo andas para el portugués? Le podemos preguntar a Denisi, capaz cuando venga más tarde. El tema es que, claro, va a llegar más tarde, Sí. ya me parece, pero en todo caso después le podemos pedir que testee nuestro portugués. Bien. No diría que es muy bueno el mío. No es muy bueno tuyo. No. ¿Cómo andás para los idiomas en general? Soy pésimo realmente. ¿Sí? Sí. Sé hablar español y jeringoso. Son los dos idiomas. Jeringoso igual es difícil. Soy muy bueno en el jeringoso. Sí, ¿En sí. serio? Sí, un día lo puedo llegar a demostrar algún día. Hoy estamos muy cortos de tiempo. Hoy tenemos muy poco tiempo. Bueno, me salió un ping-pong así, viste, improvisado. Pero lo dejamos para la próxima entonces. Si te parece, Lucas, hacemos la primera tanda que tiene este programa, siendo las 11:34 en Montevideo, en todo el país. Y recibimos a Germán de Agosto. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Una radio para quedarte escuchando.
La Diaria Radio 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librería Selva y Rey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. A él que era rey de esta jungla, se le soltó. 38 minutos pasan de las 11 de la mañana, suena Etiqueta Negra de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y ya le damos la bienvenida a Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Ger? ¿Cómo estás, Sofá? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Sé que hoy venís de una forma muy didáctica, algo que me encanta porque no me da miedo decir no sé. Si hay algo que no sé mucho es de economía y con vos siempre aprendo más de lo que ya tengo una noción. Y hay veces que ni siquiera tengo una noción. Hay una palabra que se repite una y otra vez y que obviamente tanto en campaña electoral como después en gobierno los políticos utilizan muchísimo, que es la palabra inflación. La utilizan para decir estamos bien o estamos mal, pero el ciudadano común, vamos a decirlo, del cual soy parte, ¿sabe lo que es la inflación? Bueno, eso es algo que dejamos a cada uno, pero si te podés o tenés algún insumo para aproximarte a sería justamente un estudio que publicó días atrás el Banco Central, que es un estudio que le encargó a equipos consultores para analizar un montón de cosas asociadas a cómo se vincula el Banco Central con la sociedad. Y en particular, de alguna manera, cuál es la aproximación de la sociedad a determinadas variables que uno piensa que, dada la sensibilidad que tienen para el devenir cotidiano de las personas, están más cerca de eso. Pero lo que surge del estudio es que en realidad no tanto. Por ejemplo, básicamente cuando le preguntan ¿cuánto sabe sobre la inflación o sobre el tipo de cambio? Es decir, sobre el dólar y la inflación, una que afecta a los precios y otra que afecta a la obsesión de los uruguayos, el 17% responde que efectivamente sabe mucho o sabe bastante. 61% dice que sabe poco y hay un 20% que dice no sabe nada. A pesar de que de todas las dimensiones, de todos los indicadores, de la multiplicidad de variables que tenemos, la inflación, en definitiva, es la que más nos afecta, si querés, desde el punto de vista del bienestar. Y ahí puede ser una primera distinción, dado que hiciste la referencia hacia políticos y campaña. A veces se habla de la inflación y a veces se habla del costo de vida. O la carestía en su momento. Cierto. ¿No? Que son como dos dimensiones distintas. ¿Sí? Un país puede ser barato y tener alta inflación, o puede ser caro y tener baja inflación. O sea, la inflación es una cosa que es un fenómeno que refiere a cómo varían los precios. Y cuando hablamos de si el país es caro o no es caro, estamos pensando en qué nivel tienen los precios. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una primera distinción entre un concepto que es inflación, que si querés nos metemos en eso, y el costo de vida, que es el nivel al que están los precios. Ahora en Uruguay pasa algo raro, inédito, y es que la inflación está en los niveles más bajos de la década del 50. ¿Y eso es bueno? Eso es bueno, naturalmente, salvo para el gobierno, en algún sentido, porque está por debajo de lo que proyectó para el presupuesto y para las instancias salariales, pero es súper bueno porque justamente la inflación es un fenómeno que erosiona el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos fijos de las personas, con un efecto nocivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque es lo que llamamos que es algo regresivo. ¿Por qué motivo? Porque ¿a quién afecta más la inflación? A los hogares que tienen menos.
¿Por qué motivo? Porque los hogares que tienen menos son los que destinan la mayor parte de su ingreso al gasto de las cosas que están en la canasta representativa del consumo. Algunos destinan el 100%, ¿sí?, a subsistir, si querés, y otros más del 100%, porque se endeudan, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es algo que es negativo para la sociedad, ¿sí?, porque afecta o erosiona el bienestar, medido a partir del poder adquisitivo de los ingresos, y en particular, doblemente nocivo justamente para los hogares más vulnerables, porque justamente es lo que destina mayor proporción de su gasto. Pero ahí estamos hablando de la inflación. En ese sentido, estamos como en ese momento inédito de niveles tan bajos de inflación como los que no hemos visto en 50, 60 años. ¿Sí? Desde el punto de vista del nivel de precios o del encarecimiento de la economía, no ha cambiado sustancialmente. Lo que podemos decir es que los precios sobre un nivel alto están aumentando más lento de lo que han aumentado en el pasado, pero siguen aumentando. ¿Cuánto? Y más o menos a un 3 en el último dato, 3,8%, ¿sí?, anual. Es decir, los precios hoy están en promedio casi 4% por encima del nivel que tenían el año anterior. Pero de vuelta, ahí yo estoy omitiendo cuál es el nivel. Y como todos sabemos, el nivel en Uruguay es altísimo. Exacto. Por lo tanto, Uruguay el punto hoy... de partida, decís. Exacto. Acuérdate vos, en realidad la variación es lo que te da la inflación, pero siempre estás sobre niveles. Entonces, ahora los precios aumentan menos de lo que aumentaban, pero primero siguen aumentando. Porque el descenso de la inflación no quiere decir que los precios se estén retrocediendo. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es están aumentando menos de lo que históricamente han aumentado, pero siempre sobre un nivel de precio, que es lo que de alguna manera todos percibimos cuando hacemos compras, sigue siendo caro. Uruguay hoy es un país caro con inflación moderada. Antes éramos un país caro con alta inflación. O sea, en el margen estamos mejor. Claro. Pero los precios no han retrocedido. Para cambiar el nivel de precio tenía que tener un retroceso, es decir, una caída sistemática de los precios, que en economía diríamos que se llama deflación. Es el fenómeno de caída sostenida y generalizada de los precios. Un problema que tiene, por ejemplo, Japón. ¿Sí? En América Latina, nosotros siempre el problema fue la inflación. Pero vos sabés que la inflación es menos problemática que la deflación, a pesar de que es contraintuitivo. Porque vos, ¿qué preferís? ¿Vivir en una economía donde los precios suben todo el tiempo? No, ¿O una economía donde los precios bajan todo el tiempo? Donde bajan todo el tiempo. Parece ser lo ideal. Parecería ser lo ideal. Tendría que preguntarte qué pasa con mi sueldo también, si mi sueldo también baja. Exacto, porque siempre es en relación a algo. Exacto. Pero básicamente lo que sucede a nivel macroeconómico en los países donde los precios caen sistemáticamente, más allá incluso del efecto que tenga sobre tu poder adquisitivo, es que ¿qué harías vos si tenés que hacer un surtido grande o una compra importante? ¿La haces ahora o decís, bueno, los precios están bajando, capaz que la hago el mes que viene? Y llega el mes que viene y decís, bueno, tiro un poquito más porque estoy viendo que cada vez es más barato. Eso va tirando para abajo el consumo. Si hay un descuento, me tiro de cabeza. Si hay un descuento, imagínate ese descuento mensual donde veas que todos los precios caen sistemáticamente. Y lo mismo pasa con la inversión, porque vos decís, bueno, acá tenemos que cambiar de estudio. Imagínate, estamos 10 años después, hay que empezar a cambiar el equipo, las mesas, lo decís, bueno, ¿lo hacemos ahora o lo hacemos dentro de un mes? ¿O esperamos un...? Entonces, en conclusión, Gerbo, decís que eso puede estacionar un tanto la economía, te lleva la economía por el lado del consumo y de la inversión, te los tira para abajo. Y tenés menos herramientas para combatir ese fenómeno deflacionario, que es más atípico en el mundo. Japón es un caso paradigmático. En general, el problema es la inflación. Y en América Latina el problema histórico ha sido la inflación. Y en Uruguay, en particular, el problema histórico ha sido también la inflación. Por eso, si yo te pregunto cuánto sale la Hyundai Santa Fe modelo 25, pero en pesos uruguayos, en el cerebro empezamos a tener como una disonancia cognitiva y empezamos a aferrarnos a una multiplicación, que a veces es más fácil o a veces es más difícil. ¿Por qué? Porque a veces el tipo de cambio cae en un número redondo, 40 pesos, o a veces se complica un poco más. Redondea para arriba. Mi consejo de no economista es redondea para arriba. Multiplicar por 40. Pero hay que hacer una multiplicación. No me podés contestar en pesos uruguayos porque no podemos dimensionar determinados montos en pesos uruguayos. Eso es justamente una reminiscencia de un pasado de alta y persistente inflación, en particular durante la segunda mitad del siglo pasado, que lo que hizo fue generar o erosionar, ¿sí?, corroer la confianza que tenemos o depositamos sobre nuestra propia moneda. ¿Sí? Entonces, dado que en el pasado hemos tenido episodios de alta inflación, nuestro pico igual fue 180% anual, mucho menos que lo que fue Argentina hace unos años, pero igualmente lo que vos veías como uruguayo durante la segunda mitad del siglo pasado es que
la moneda iba perdiendo valor. Por lo tanto, tu poder adquisitivo se iba erosionando rápidamente y por lo tanto lo que hicimos como personas cuasi racionales es decir, ¿dónde me puedo refugiar? Si yo veo que el valor de mi dinero se deprecia aceleradamente. Y ahí es donde aparece el dólar como refugio. Y ahí es donde empieza justamente el Uruguay a dolarizarse culturalmente. ¿Qué significa eso? Lo que estamos hablando, que no podemos expresar los precios de un auto, de un inmueble, en pesos uruguayos. Sí. Eso no es algo que le pase al resto del mundo. Brasil es un caso cercano, típico, donde el dólar no tiene ese papel que tiene hoy acá. ¿Sí? Entonces, esa dolarización cultural viene justamente porque el peso uruguayo históricamente falló en las 3 funciones que le pedimos que tenga una moneda. Estabilidad. Estabilidad porque es reserva de valor, es decir, básicamente que nos permita ayudar a nuestras versiones del futuro a comprar cosas, es decir, que nuestros ahorros no pierdan valor en el tiempo. Esa es una función relevante del dinero. La otra es que nos permite intercambiar cosas, ¿sí? Este café vale tanto, ¿sí? Entonces vos me das plata, yo te doy el café, es decir, el medio de cambio, es la función más conocida del dinero. Y la tercera es la función más abstracta, si querés, pero de alguna manera es lo que nos ayuda a hablar en un lenguaje común. ¿Por qué motivo? Porque yo podría decir, bueno, mi patrimonio lo puedo expresar son 17 bidones de 6 litros de Salus. O puedo decir, son 0,00001 barril de petróleo. O son 0,008 acciones de Apple. Tantos casilleros de cerveza. Tantos casilleros de cerveza, ¿no? Tantas entradas para el Mundial. Lo que vos quieras. Pero nos entendemos más fácil si todos decimos, está en una moneda, claro, en dólares o en pesos. Entonces, nos permite expresar el valor que tienen las cosas para comunicarnos de manera más fácil. ¿Qué es lo que pasa con un proceso de alta inflación? Esas 3 funciones se erosionan. En particular, vos no tenés capacidad de trasladar valor al futuro. No, imagínate una inflación de 300% como la que tuvo Argentina. Eso significa que en un año, la plata que vos tenías en tu caja de ahorro o en el abajo del colchón, perdió todo ese valor. ¿Sí? Medio de cambio, es decir, yo te doy plata, vos me das algo, la típica que hacemos todo el tiempo. Fíjate, Argentina hace unos años, ¿sí? Capaz que un ejemplo es claro, cuando te acuerdas en los partidos de la Copa América que en la tribuna los brasileños la rompían los papelitos de los argentinos. O el video de Gorsi famoso donde estaba, creo que era en Venezuela, que te decía, bueno, esta es la moneda en Venezuela en el colchón y era una montaña tipo Breaking Bad. Sí, es que de hecho a mí me tocó estar laburando en Argentina en ese momento y cuando fui no solamente a negociar mi sueldo, sino a renovar un contrato. Bueno, vos te moviste en el ambiente más... Claro, era realmente algo a prever. Y cuando termino de laburar ese semestre y me dicen, bueno, queremos que trabajes acá 24/7, lo tuve que pensar. Lo tuve que pensar de verdad en estos términos que estamos hablando, que es, tenés una moneda que es absolutamente incierta, pero esa incertidumbre está mucho más teñida de algo negativo, o sea, de que Exacto. Sigue viniendo lo que es cierto es que en una semana va a valer menos que... Exacto, sí, tal cual. Lo que estuvo bueno fue que obviamente viajaba mucha gente de Uruguay para allá para poder obviamente consumir, porque la diferencia de precios era abismal. El ex oriental del 2023. Claro, capaz que no estaba bueno para Uruguay, obviamente, ¿no? Exacto, porque se te fuga toda la demanda, ¿sí? Se te fuga el consumo, lo que son bienes transables y bienes no transables, que ahí ya podemos hacer una, ¿no? Como sobre cada concepto raro hacemos un doble clic y explicamos conceptualmente. Dale. Pero cuando vos pensás en un producto transable, básicamente es un producto que se comercializa entre países, ya sea porque lo importamos o porque lo exportamos. Por lo tanto, el tipo de cambio es relevante para lo que es transable. Lo que es no transable, básicamente es lo que comercializamos y producimos acá en Uruguay. Entonces, cuando vos estás al lado de un país que tiene un fenómeno inflacionario como la Argentina hace 2 años, esa distinción teórica entre 2 tipos de productos desaparece. ¿Por qué motivo? Porque cosas que típicamente uno consideraría no transables pasan a ser transables. Entonces la gente que hacía, por ejemplo, ibas al psicólogo, por lo menos de manera remota, en Argentina. Ir al psicólogo es un servicio que es típicamente o depende de las condiciones domésticas, ¿no? Pero dado el cambio de precios, era mucho más conveniente hacerlo ahí. La educación, en particular terciaria. ¿Cuánta gente evaluó hacer una maestría, posgrados o eso? Fuera en Argentina, cuando también la educación es típicamente un servicio que consideramos no transable, cuyo precio, cuyas condiciones de alguna manera se determinan dentro de las fronteras. La gente sobre la frontera hacía los cumpleaños de 15 del otro lado. Claro. Acá cruzabas a cosas, ibas al teatro, te cortabas el pelo, o sea, hacías un montón de cosas que típicamente son
no transables, el corte de pelo, por ejemplo, pero ya ibas para allá y hacías todo. Es decir, básicamente tener Argentina al lado en esos años generó esta cosa interesante, curiosa, singular desde el punto de vista de la disciplina económica en el sentido de cómo clasificás las cosas. Pero básicamente también muestra el poder que tiene justamente lo que le pasa a la moneda. ¿Sí? Básicamente Keynes o Lenin antes decía la forma más fácil de tirar abajo un imperio o un país es corroyendo su moneda. Básicamente por todos los efectos que tiene. Corroer la moneda es, lo que puede decir, la contracara justamente de la inflación. Que la inflación, ¿qué es? Básicamente es el aumento sostenido y generalizado de los precios. ¿Cómo se llega igualmente, Ger, a ese número, a ese porcentaje? En este caso, vos hablabas de que la inflación está controlada, que es la más baja. ¿Cómo llegamos a ese 3,8? Exacto. ¿Cómo llegamos ese 3,8? ¿Qué es ese 3,8? Porque me imagino que no todos los precios aumentan de la misma manera. Exacto. Y de hecho no todos los precios aumentan en el mismo momento. Cuando vos ves, si querés, la foto de mayo, que fue la que conocimos, ese 3,8%, tenés que hay cosas que se mueven para arriba, pero hay cosas que caen. ¿Sí? O sea, tenés un montón de cosas porque adentro de eso tenés casi 370 productos distintos. Entonces, ¿qué significa ese 3,8%? Significa que el índice de precios al consumo en mayo del 2026 está 3,8% por encima del nivel que tenía en mayo del 2025. Es decir, lo primero es una comparación anual. Y lo segundo es la variación de un índice que llamamos IPC. Es un índice conocido, es el índice de precios del consumo. ¿Pero qué es el IPC? De alguna manera es un índice, es decir, un número sintético que lo que hace es reflejar la evolución de los precios ponderada, y ahora volvemos sobre eso, de una canasta representativa de lo que consume un hogar. ¿Sí? Básicamente el índice de precios lo que hace es seguir la evolución de los precios de una canasta representativa. Bien, dije ponderado, hacemos clic sobre eso. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente cada producto de esos 370 productos que tenemos en la canasta tiene un ponderador asignado. ¿De dónde surge ese ponderador? Surge justamente de la noción de cuánto gasta la gente en ese producto concreto. ¿Sí? Entonces, el aumento del asado de tira mes a mes, ¿sí? Lo ponderás. Es decir, tenés la incidencia que tiene, justamente asumiendo que en Uruguay, básicamente, el 0,7% del gasto total del hogar va al asado de tira. Entiendo. Entonces, cada producto tiene un peso distinto. ¿De dónde viene ese peso? De la importancia que tiene en el gasto de las familias. Un pasito más. El INE lo que hace cada tantos años, porque es caro, es decir, hacemos una encuesta que se llama encuesta de gastos-ingresos. Y eso es sacarle una foto al consumo de los hogares en un momento. ¿Para qué? Para sacar la estructura del gasto. Por ejemplo, la última encuesta, que es la que tenemos hoy para medir la inflación, lo que dice es que la categoría más importante de todas es alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Por qué? Porque casi un cuarto del gasto de los uruguayos va a algún producto que está dentro de esa categoría. En particular alimentos, que es el 23% del total. Es decir, un hogar promedio, ¿no? El hogar promedio siempre tiene un problema existencial de alguna manera, porque nos representa a todos, pero no es nadie. ¿Sí? Tal cual. Pero ese hogar promedio de alguna manera destina un 26% al gasto de alimentos. ¿Sí? 0,7% al asado de tira. Pero vos podés entrar y ver todas las cosas que están justamente dentro de la canasta. Pan blanco cuadrado, y al lado vemos el numerito que lo que dice es cuánto pesa, es decir, cuánto se destina del gasto de un hogar a ese producto puntual, y eso es lo que termina afectando su variación. Claro, para quienes están escuchándonos, tal vez piensan que esos productos tienen más que ver con la canasta básica. Negativo. Hay de todo dentro de esos productos que se consideran. Recién lo estábamos repasando con Ger fuera de aire y aparecieron, no sé, chicles, caramelos. Exacto, mira, si querés, dale. Suscripción, algo que es nuevo, porque no estaba en la canasta anterior, básicamente suscripción al streaming, por ejemplo. En el Uruguay destinamos 0,1% de nuestro gasto a lo que son las suscripciones pagas a servicios de streaming, por ejemplo. Clubes deportivos y gimnasios, 0,7%. Ese 0,7% lo que dice es cuánto destina ese hogar promedio a consumir ese tipo de producto. Digo producto porque algunas son bienes y otros son servicios. Cines, teatros, sin conciertos, por ejemplo, 0,1%. Es decir, 0,1% se destina en promedio hacia el consumo de esas dimensiones. Chivitos, salís a comer. ¿Cuánto destinamos a consumir chivitos en restaurantes o en bares o en lo que quieras? ¿Sí? Fuera de tu casa sería como la condición, 0,3%. Menos de lo que destinamos a comer pizza en bares, 0,7%. Peluquería de mujer, 0,7%. Es decir,
Depilación, pedicura y manicura, 0,1%. Por eso, una distinción importante es, cuando hablamos de canasta básica, estamos pensando más que nada capaz en la medición de la pobreza, porque es la canasta de productos que son básicos. Cuando hablamos de inflación, pensamos más que nada en la canasta representativa, que tiene absolutamente de todo. Sus principales categorías, como dijimos, alimentos, lejos, 23% de nuestro gasto va a alimentos. Si incluís bebidas no alcohólicas, llegás a ese 26%. Vivienda y transporte. Por ejemplo, en transporte es donde estamos viendo hoy los aumentos más importantes. ¿Por qué? Porque en transporte está la nafta y el gasoil. Y el supergas, que es otra cosa que ha venido subiendo, ¿sí?, está dentro de vivienda, donde están los gastos comunes, donde están todo lo que tiene que ver con la vivienda. Entonces, es una canasta representativa porque tiene todo ese conjunto de cosas que muchas de ellas no son básicas. La entrada al cine no es algo básico. Claro, ¿sí? Así, escuchándote, Ger, entonces, digo, bueno, cada familia o cada hogar puede hacer su propio porcentaje de inflación. Exacto, y ahí voy a apoyarme en mi querido amigo Fernando Esponda, que es un loco súper colgado, que siempre está con estas cosas raras. Y, por ejemplo, en la pandemia, porque lo que queremos transmitir es básicamente, uno en el ideal, depende del nivel de colgadera, y ahora con la inteligencia artificial capaz que es mucho más fácil, podrías hacer tu inflación. Porque decís, a mí la inflación que reporta el INE no me representa, porque yo me siento que no estoy en el hogar promedio. Entonces yo sé qué me gusta, qué consumo, cuáles son mis patrones de gasto. Entonces podría llegar en ese límite de colgadera a reproducir la inflación de sofá romano. Claro. Mi amigo querido Fernando Ponda lo que hizo fue, por ejemplo, en su momento que era la pandemia, ¿sí?, y lo que vino después de la guerra de Ucrania, hizo lo que era la inflación para ricos y para pobres. Es decir, para tratar de capturar mejor cómo el fenómeno de inflación le pega a un segmento de la población pudiente y cómo le pega al otro. ¿Cómo haces eso? ¿Y con qué se encontró? Y que era mucho más grave la inflación de pobres. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucha inflación. Acordate de lo que fue la pandemia y la guerra de Ucrania con el tema de los alimentos. Y porque esa inflación venía por los alimentos. Y los alimentos son la gran proporción del gasto de los hogares que tienen menos. Entonces, cuando yo decía hoy, alimentos y bebidas no alcohólicas, para el hogar promedio, que no existe, es 26%. Pero cuando vos mirás el hogar del primer quintil, es decir, del 20% más pobre, eso es más de 30%. O sea, más de un tercio de su ingreso se destina a los alimentos. Y en el hogar del último, es decir, el 20% más rico de la población, si querés, es menos del 11%. ¿Entendés? Entonces, vos cambiando ese ponderador, podés capturar mejor cómo le está pegando el aumento de los precios a este segmento de la población o a este otro. Otro índice que hizo el Esponda, jugando así con estos datos que tenemos, básicamente fue el índice de asado con picadita. Que agarró lo mismo, dijo, voy a armar una canasta que es representativa de lo que puede haber en un asado uruguayo. Le voy a poner asado, le voy a poner chorizo, le voy a poner salamín, le voy a poner queso, le voy a poner refresco, le voy a poner un helado Cruffy de 5 litros, si no estoy mal, ¿sí? Entonces lo que hace es arma esa canasta, ¿sí? Toma los ponderadores, cuánto pesa el asado, cuánto pesa el chorizo, cuánto pesa todo, y lo que va haciendo es, cada mes van variando, entonces lo que va teniendo es la evolución de lo que sale a hacer un asado con picadita. Sé que el otro día lo andaban rastreando ese índice, porque justamente es útil para la coyuntura actual, dado que se viene el Mundial. Claro, entonces, aparte justo los 3 partidos, Harry, es horario asado, pues son 2 partidos exacto, a las 7 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Entonces vos podrías jugar con todos esos 367 productos que tiene la canasta para de alguna manera reflejar las cosas que vos querés reflejar. Porque lo que tenés ahí es, por un lado, la variación de los precios y por otro lado, el peso de cada producto, que sale de esa encuesta de gastos e ingresos. Entonces, cuando hablamos de inflación, hablamos de la evolución del IPC. Cuando hablamos del IPC, hablamos de este índice que intenta capturar la evolución de los precios de esa canasta. ¿De dónde surge esa canasta? De una foto que cada tantos años nos saca el INE, que lo que extrae es justamente la estructura del consumo del uruguayo promedio, en qué gastamos cada cosa. Pero esa información está y hay herramientas, incluso hay una nueva dentro del INE, que es la calculadora del aumento de los precios, donde vos te puedes hacer tu propia canasta para ver efectivamente si tu inflación está por encima de la inflación promedio o está por debajo. Depende de lo que consumas, puede dar resultados totalmente distintos. Segura vos consumís más cine, teatro y servicios culturales que lo que es el promedio de la población. Entonces, capaz que para vos el aumento en la reducción de los precios de la entrada de cine te afecta más la inflación que al hogar promedio, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso es un poco lo que representa la inflación. Bien, perfecto, Ger. Veré el grado de colgadera que tenga este fin de semana, porque capaz que llego a este número. Y bueno, si sos la próxima vez que venga, te digo, mira, mi hogar está así.
Claro, y ahí tenés, exacto. Esta es mi inflación que es representativa de mi hogar. Ese número me sirve para ser más consciente, para poder generar determinados ahorros en el caso de que exista la posibilidad, para ver dónde más puedo ajustar o recortar justamente con ese objetivo. Sí, porque también a partir de los datos sobre los cuales se construye la inflación y a partir de otra herramienta que en este caso no es del Instituto Nacional de Estadística, sino que es del Ministerio de Economía, que se llama Precios UI. Es una aplicación que entras en la web, Precios UI, y lo que vos podés hacer es, bueno, yo voy a comprar, no sé, 2 paquetes de harina, 2 paquetes de aceite, un refresco, un helado. Entonces voy poniendo eso, me dice las marcas que tiene el sistema y voy armándome mi canastita. Y pongo, pim, armé mi canastita, le doy clic y me dice, de alguna manera, por la ubicación geográfica, dónde, en qué establecimiento, en qué comercio me resulta más barata esa canasta. O agarro y digo, bueno, aceite 1 litro óptimo, ¿no? Entonces, a partir de un solo producto, puedo comparar en dónde está más barato o dónde está más caro. Entonces, lo que hace ese sistema es releva el aceite óptimo de 1 litro, ¿sí? O 900 mililitros, porque lo busqué antes de venir, ¿sí? Y dice, mira, en el Devoto sale tanto, en el Disco sale tanto, en el almacén de tal lado sale tanto. Entonces vos, de vuelta, te lleva tiempo, pero tenés herramientas, que podríamos decir son herramientas ciudadanas, para afinar el lápiz a la hora de hacer el surtido. Esta es una de ellas, por ejemplo. La canasta del INE es una, esto de Precio UI es otra, pues vos le podés poner al sistema justamente y te armas tu canasta, o sea, tu surtido en ese momento y te dice geográficamente, según donde estés, dónde te resulta más conveniente comprarla. Es decir, son como herramientas que tenemos a disposición a partir del sistema estadístico que permiten justamente hacer compras más inteligentes. Y cuando digo más inteligente, estoy pensando en que ahorre más, porque justamente estamos siempre trabajando sobre revertir el problema del Uruguay, que es que somos un país caro. Eso no lo vamos a poder hacer. El ministro ya dijo que no hay mucho para hacer para abaratar el país. Entonces, dentro de lo que es nuestra órbita personal, de última contamos con algunas estrategias para decir, bueno, yo tengo algunas herramientas de información estadística para no hacerme robar, si querés, ¿no? Entonces, claro. Eso creo que es un poco lo que está bueno también, de que están aterrizadas, ¿sí? Salimos del lenguaje de los economistas, ¿no? Y están mucho más aterrizadas a lo que es la persona que necesita hacer el surtido una vez a la semana, una vez al mes, y tiene un montón de lugares donde los precios exhiben variaciones relevantes. Sí, muchísimas, ¿no? O sea, Totalmente. una diferencia grande de precios según el lugar donde lo compres. Acá estoy en la página www.precios.uy y está accesible hasta de poder manejar. Claro, ¿no? súper, porque incluso te muestran el dibujito del aceite, ¿viste? Pones el coso y te dice las marcas que están relevadas. No todas las marcas están relevadas, no todos los productos están relevados, pero tampoco en el IPC están todos los productos representados, ¿no? Es una muestra representativa. Pero cuando vos mirás, volviendo al estudio este del Banco Central, lo que tenías es que 2 de cada 3 dice estar bastante o muy preocupado justamente por la inflación, por el aumento sostenido de los precios. Y esa preocupación es más alta, por ejemplo, bastante más alta entre las mujeres que entre los hombres. 2 de cada 3. 2 de cada 3, Pero a su vez, casi 70% dice que está muy preocupado, ¿sí? Claro. O bastante preocupado por el aumento de los precios. Pero a su vez, casi un 70% dijo que sabía poco o nada de la inflación. Y no solamente, otra pregunta de esa encuesta lo que dice es que cuando le pregunta ¿qué seguís más? ¿Los vaivenes del dólar o los vaivenes de los precios de acá? Sale mucho más que siguen el dólar. Eso, lo cual también habla del fenómeno que estamos diciendo hoy. Sí. ¿Por qué seguimos tanto el dólar? ¿Por qué estamos dolarizados culturalmente? ¿Por qué nuestro cerebro funciona con 2 compartimientos? Uno que piensa precios de galletitas en pesos y precios de autos en dólares. Tiene que ver justamente con esta obsesión que tenemos, de alguna manera, de ser el legado o es el legado de una economía mucho más inestable, en particular durante la segunda mitad del siglo pasado, que hace que hoy, cuando él pregunte equipos encargados por el Banco Central, básicamente un 40% dice que sigue de cerca al dólar. Y solamente un 11% dice que sigue de cerca la inflación. Es cierto que hay gente que dirá, sigo ambas por igual. Pero cuando tomás ese ambas por igual, te queda que un 72% sigue al dólar de los uruguayos y un 44% de los uruguayos sigue la inflación. Hay casi 30 puntos de distancia entre el seguimiento que hacemos del dólar y el seguimiento que hacemos de los precios. Lo cual es esperable, pero no deja de ser una singularidad, una excepcionalidad de un país que, como dijimos, está dolarizado culturalmente o, expresado más hacia el costado de la economía, representa una economía bimonetaria. Y eso tiene implicancias también para la gestión y el combate con la inflación. ¿Por qué? Porque le complica más la vida al Banco Central.
El Banco Central, ¿por qué? Porque es el encargado de velar por la estabilidad de los precios. Es el que controla la inflación. Pero el Banco Central del Uruguay enfrenta el desafío de que actúa sobre los pesos, porque es la herramienta que tiene, que es la tasa de interés, pero hay un montón de cosas que circulan en dólares. Claro. Por lo tanto, no actúa sobre toda la masa de dinero que está en la economía. Por lo tanto, desde el punto de vista de su eficacia, o por poner un término más simple, es más complicado para el Banco Central de Uruguay hacer su trabajo que para el Banco Central de Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil están realizados. ¿En qué sentido realizados? En que usan el real. Y no se concibe esto que tenemos los uruguayos de montos altos pensarlos en dólares. O la paradoja que a veces vas a un lugar y aparecen, no sé, unos auriculares en 12 cuotas de $1,3. O sea, malo, poneme, son 50 pesos. ¿Por qué me están poniendo $1,3 en un supermercado o una tienda uruguaya? Eso es un fenómeno que viene como, supongo, de ese estrés postraumático que tuvimos porque históricamente, justamente, hemos perdido la credibilidad sobre la capacidad de nuestra moneda de cumplir con esas 3 funciones que le pedimos al dinero. Bien. Eso no es real hoy. Claro, es algo que se viene arrastrando y capaz que está bueno, Ger, que nos quede picando para en la próxima columna abordar el cómo eso se puede deconstruir, ¿no? Claro, sí, asumo que es una suerte de lobotomía económica, porque realmente, fíjate que es un chip que tenemos como arraigado. Vos y yo no vivimos en el Uruguay de una inflación del 180%, ¿no? Como en la década de los 60. Sin embargo, tenemos el mismo problema. Nuestro cerebro funciona con esas 2 partecitas. ¿Por qué? Y bueno, hay una transmisión intergeneracional de ese estrés postraumático asociado a la incapacidad del peso de cumplir con sus funciones y por tanto a la necesidad de encontrar un refugio que es el dólar. Y eso tiene un montón de implicancias. Sí, pero bueno, eso también es cuestión más psicológica. Eso te iba a decir, más allá de aprender de economía, con Germán de Agosto también hacemos terapia. Así que para la próxima seguimos, si te parece, Ger, por este camino que está buenísimo, que es entender con un lenguaje accesible cuáles son las cosas trascendentes que atraviesan nuestra economía y la economía de nuestros hogares también, ¿no? Hacer como una suerte de glosario de economía, que una idea que teníamos la primera mañana del año pasado, pero que no nos dio el tiempo, pero creo que este espacio, donde tenemos más tiempo, donde se da más justamente para esto, podemos dedicar un tiempito, no a analizar cómo se mueve la variable, la inflación repuntó, la inflación bajó, fue tanto, sino decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inflación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del gasto público? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del resultado fiscal? ¿Por qué? Porque eso va a ser crecientemente relevante en el debate público de los próximos meses, porque tenemos la rendición de cuentas. Entonces es hacer un clic y detenernos más en la parte didáctica o pedagógica de los indicadores económicos, más allá de su análisis o descripción. Me encanta y aparte necesario. Eso lo mandamos para la primera mañana. Acá hacemos la parte del glosario de indicadores. Exacto, eso lo mandamos para la primera. Acá nos quedamos con el glosario económico. Muchísimas gracias, Ger, por tu tiempo. Por favor. Un placer. Hacemos una tanda y ya venimos rapidito con la actualización informativa porque Frank Carter está en la casa. Hoy hay Bitácora Verde. Sus consultas ya son bien recibidas. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Imagina llegar, desarrollar las habilidades que estos tiempos exigen y transformar cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Tengo un chisme para contarte. ¿Qué tenés hoy? ¿Política, sociedad, la China y Wanda Gay? Peor, me enteré que en Uruguay hay más de 250.000 personas que no tienen un plato de comida diario. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Me estás tirando fruta? Todo lo contrario. Pero ahora vos y yo podemos hacer algo, porque los amigos de Redalco lanzaron Misión Platos. Del 5 al 8 de junio tenemos que llegar a la meta de 1.300.000 platos. Todo lo donado en esa fecha se va a duplicar por una empresa patrocinadora. Entrá a misionplatos.com y doná. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Imagina
Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos, y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. La señal indicará las 19 horas, 30 minutos, 0 segundos. 19:30 en el centenario. Lo que se dice, la primera en casa. La señal indicará que esto es una señal. La historia te está llamando, el futuro también. Mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV desde cualquier rincón del país, en todas las pantallas y sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No
somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Presenta Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Pasan 17 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Suena Queso Rousseau de Patricio Rey y sus redonditos de ricota y arrancamos de esta manera la actualización informativa. Titulares. Murió el Indio Solari a los 77 años. El Indio murió en su casa en Parque del Heroína, en Ituzaingó, en Buenos Aires. En 2016, durante un recital, comunicó a su público que padecía Parkinson y en 2023 confirmó su retiro definitivo de los escenarios. Además de colegas, miles de personas expresan el dolor por su muerte en redes sociales, grupos de amistades y aún en encuentros casuales. La muerte del Indio Solari genera oleadas de impacto, y no por lo inesperado, sino por la naturaleza afectiva con la que su arte llegó a millones de personas del Río de la Plata y más allá, de distintas generaciones y extractos sociales, aunque unidos por cierta perspectiva vital que el cantante, un poeta de masas, logró transmitir con dosis parejas de imaginación, ambigüedad y conciencia. El fenómeno de Los Redondos, la banda de difusos comienzos de la década de 1970 y final, cantando en el año 2000, tiene mucho de congregación religiosa, no solo por la existencia de un misterio, las letras del Indio como el Evangelio son usinas de interpretaciones, sino por su trayectoria de orígenes modestos, provinciales, que acumula seguidores paso a paso, milagro a milagro, hasta convertirse en una congregación multitudinaria. Hablemos de noticias locales porque la Intendencia de Montevideo logró la aprobación de 4 fideicomisos, 1 por unanimidad y 3 con 4 votos opositores. La Intendencia de Montevideo logró la aprobación de todos los planes extrapresupuestales que se pusieron a consideración de la Junta Departamental. En el correr de la jornada se terminaron de definir los 4 votos de la oposición que necesitaba el oficialismo para alcanzar la mayoría especial de 2/3, es decir, 21 ediles. Como se manejó desde el principio, los ediles que acompañaron los planes que estaban en duda fueron los 2 de la lista 22 del Partido Nacional, Joaquín Campos y Nicolás Hernández, el edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Cruz, electo por el lema Coalición Republicana. El gobierno departamental resolvió dejar sin efecto el préstamo de $40,7 millones para la revitalización de Ciudad Vieja, que era rechazado por toda la oposición y no tenía oportunidad de ser aprobado, para desarrollar oportunamente un plan más abarcativo y acabado, según expresa la comuna en la resolución. Asimismo, redujo el monto total del endeudamiento desde los más de $300 millones originales a $260 millones entre los 4 proyectos restantes: saneamiento, calle, veredas y limpieza. El edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, estuvo en panorama informativo y cuestionó que se hayan hecho cambios de último momento previsto en la votación por parte de los ediles oficialistas. Escuchemos lo que decía. Hazte cuenta que, lo decíamos ayer en la sala, lo que termina pasando es hasta una falta de respeto a la propia Junta Departamental. Porque hazte cuenta tú, nosotros generamos una comisión para el estudio de estos proyectos. Estuvimos durante 2 semanas recibiendo distintas autoridades de la Intendencia de Montevideo y durante largas horas tomando conocimiento técnico de lo que la Intendencia estaba presentando, ¿verdad? Y consultando y preguntando y repreguntando. Para tener un estudio cabal de lo que se iba a votar, pues estamos hablando de que se duplica la deuda de Montevideo, no son 2 pesos, ¿verdad? Y ayer fue jueves, el miércoles a las 20 horas, a través de un WhatsApp, nos mandan una planilla Excel en que todo el documento de 60 páginas que durante 15 días habíamos estado estudiando, se cambiaba. Y se cambiaba en forma bastante importante respecto a la información que nosotros teníamos.
Por eso es que ayer le dijimos a la bancada oficialista, en la Junta Departamental, que necesitábamos unos días para estudiarlo, porque en definitiva muchas de las cosas que se plantearon ayer, al menos desde la Intendencia, no tienen ningún tipo de fundamento técnico, y vos una cosa es que estudies un préstamo de 100 millones, y otra cosa es que la noche anterior te diga, no, ahora no son 100, son 130. Hablamos ahora de la Oficina de Estados Unidos, que concluyó en investigación recomendando arancel de 12,5% a una decena de países, incluido Uruguay. A través de un comunicado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos afirmó que los actos, políticas y prácticas de 60 economías relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense, por lo que son susceptibles de acción. El titular de esa oficina estadounidense, Jameson Greer, dijo que resulta inaceptable que los socios comerciales de Estados Unidos no contemplen este tema, que genera una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales. Desde la Cancillería uruguaya señalaron a la diaria que todavía se está analizando el tema y evitaron dar declaraciones. La oficina estadounidense informó que recibirá comentarios por escrito hasta el 6 de julio y va a celebrar audiencias sobre las acciones de consideración al día siguiente, es decir, el 7 de julio. El 49% de la población desaprueba la gestión del presidente, según la UCINA. A 1 año y 3 meses del comienzo del gobierno de Yamandu Orsi, el 49% de la población desaprueba la gestión del presidente, según una encuesta realizada por la UCINA de Percepción Ciudadana entre el 22 y el 26 de mayo. En tanto, el 24% la aprueba, el 22% le resulta indiferente y el 5% no sabe o no contesta. Por el periodo en el que se realizó, la medición no incluye las repercusiones del episodio de la camioneta Hyundai del presidente. Las personas más jóvenes son las que tienen en mayor proporción una imagen negativa del presidente, que llega al 53% entre quienes tienen de 18 a 29 años y el 57% entre quienes tienen entre 30 y 44 años. En tanto, la desaprobación entre las personas de 45 a 59 años es del 44% y del 43% entre los mayores de 59. Entre los votantes frente amplistas hay una división casi en tercios. El 30% tiene una imagen negativa del presidente, para el 30% no es ni positiva ni negativa y para el 39% es positiva. El 76% de los votantes de la coalición tienen una imagen negativa del mandatario. Trabajadores de ANCAP convocaron a un paro en la planta de La Tablada. El paro de los funcionarios del sindicato de ANCAP comienza a las 13 horas en la planta de La Tablada. La paralización de actividades tiene el objetivo de reunirse en asamblea y debatir el conflicto del sector, según informó Subrayado. Hasta las 13 horas se va a despachar combustible de forma habitual y la asamblea resolverá cuándo finaliza el paro y se retoma la actividad. El presidente del sindicato ANCAP aseguró que mañana sábado se va a trabajar de forma normal. Dábamos la noticia ayer, lamentablemente una joven de 19 años fue asesinada en San José. Una joven de 19 años fue asesinada a puñaladas por un hombre de 21 años en Ciudad del Plata, en el departamento de San José. La policía recibió un llamado de la Policlínica de Ciudad del Plata, que es conocida como Hospitalito, en el que daban cuenta de que el agresor se había hecho presente con una cuchilla y había manifestado haber apuñalado a la joven porque la odiaba. La adolescente era estudiante del Liceo Libertad Laftarot de Ciudad del Plata y había sido compañera del liceo del agresor, que residía en el mismo barrio. El hombre permanece detenido a disposición de la justicia. Según informó el diario San José Ahora, no había denuncias previas contra el victimario. Fiscalía informó que hubo 5 denuncias vinculadas al caso de Jonathan Correa. La fiscal de corte, Mónica Ferreiro, y las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública comparecieron a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre su accionar en el caso de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre en Flor de Maronias y en el que se reportaron varias irregularidades en el proceso. Lucía Salvia, directora de Jurídica, fue la encargada de dar información sobre la investigación administrativa que se realizó luego de su fallecimiento. Las novedades que tuvo el Ministerio Público fueron 5 y las primeras 2 denuncias fueron en junio de 2023 y en abril de 2024 y las realizó la madre de Jonathan contra el padre. Sin embargo, en ambos casos la policía no puso en conocimiento a la Fiscalía y solamente se tramitó el caso por el Juzgado de Familia. La tercera denuncia fue presentada por la UTU el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, en esa denuncia también hubo errores de procedimiento por parte de la policía. Las otras 2 denuncias fueron luego del asesinato de Jonathan, una correspondiente a la hermana y otra al mismo hecho del fallecimiento. La Fiscalía valoró el trabajo que hizo la ANEP y remarcó que hicieron todo lo que se podía hacer. Hasta aquí la actualización informativa hoy de Segunda Mañana. Las internacionales en Par en el Mundo cuando sean las 3 de la tarde y las de deporte mañana a las 4 de la tarde cuando se active, por decir algo, en la Diaria Radio. Hacemos una tanda y ya se viene Francisco Carter con la Bitácora Verde. Presentó Chacra La Martina.
al oeste de la ciudad. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. La Diaria Radio, 97.9. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Últimas entradas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. De la noche. ¿Sigue sonando el Indio Solari? ¿Sí? Sí, Claro. Es una elección hecha por nuestro columnista Francisco Carter. El nombre de la canción es... Serenata de los Santos Fumadores, un tema que me recomendaron escuchar hoy a la mañana a raíz de, el fallecimiento del Indio, y la verdad que me caló profundo. Es un tema muy lindo, interpretado por Valentina Cook. La verdad que es un tema re lindo del Indio y de los nuevos, creo que de los más rescatables. Así es, y Valentina Cook, si mal no recuerdo, Fran, parte de los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no? Una de las voces femeninas que tiene la banda Creo del que Indio. Vamos a arrancar abriendo la bitácora verde en este día tan especial, justamente por lo que comentaba recién Fran, que es la pérdida física del Indio Solari. Vamos a hablar hoy, metiéndonos en el mundo botánico, de las plagas y los fitosanitarios. Exactamente, Sofi, vamos a seguir hablando un poco del bienestar de las plantas, de cómo cuidarlas, de cómo interpretarlas y de cómo, curarlas en este caso, porque vamos a traer a presentar algunos amiguitos indeseables que pueden llegar a aparecer en nuestras plantas en determinadas ocasiones, que son las plagas. Algo que aparte le dio diccionario a
al lunfardo, ¿no? Porque cuando se dice este es una plaga, ¿qué queremos decir con eso? Y para saber qué queremos decir con eso, creo que vale la pena también definir plaga, porque la plaga es un organismo que encuentra en nuestra planta una fuente de alimento. Y a raíz de esto podemos decir que sí, que el factor común o el común denominador de todas las plagas es que se alimentan de nuestras plantas. Pero no todas las plagas, Sofi, se alimentan de la misma manera. Y a mí, en esta oportunidad, como para explicarlo de forma de repente sencilla, me gustaría, hice una categorización según de cómo estas plagas se alimentan de nuestras plantas, o de qué forma trabajan sobre nuestras plantas para alimentarse. Claro, en esta categorización, Fran, entonces podemos decir que hay plagas que extraen determinada cosa, o sea, que se alimentan de determinada cosa. Bueno, en el primer grupo encontramos a las plagas que extraen savia y se alimentan de la savia o chupan la savia de adentro de la planta. ¿Cómo lo hacen? Tienen unos mecanismos, son como unas agujas, para ponerlo entre comillas, que rompen con los tejidos vegetales, se insertan en el sistema de la planta y allí succionan la savia. Para decir de alguna manera, es muy parecido al mecanismo que usan los mosquitos con nosotros. Ahí va. Cuando nos chupa la sangre en verano. Sí, y todavía queda alguno con tanta humedad. Sí, tremendo. Tenemos algunas cuestiones de... Sí, dale. Dale vos. Quería mencionar que en este grupo... De plagas encontramos las más comunes, que son plagas que seguramente muchos habremos escuchado en algún momento, como la cochinilla, el pulgón o la mosca blanca. Hay una característica particular con estas plagas y es que no matan a la planta de forma demasiado rápida, la van deteriorando lentamente y a lo largo del tiempo, y esto, si queremos verle el lado bueno de alguna manera, podemos decir que nos va a permitir actuar con tiempo para poder combatirlas. Bien, o sea que si la detectamos a tiempo, podemos encontrarle alguna metodología para que la planta no se termine de morir, o no se muera, mejor dicho. Sí. ¿Cuáles son los síntomas, Fran, que podemos encontrar en una planta y que a mí me den, una persona que no tiene mucho conocimiento, pero bueno, me den alguna pauta de acá está pasando algo, seguramente o la mosca blanca, o la cochinilla, o el pulgón? Los síntomas en general son bastante similares. En este tipo de plagas que succionan la savia podemos encontrar hojas amarillentas, las hojas a veces se arrugan y se contraen o se deforman. También son plagas que afectan mucho el vigor de la planta, o sea que vamos a encontrar un decaimiento general de la planta y bueno, y también la planta pierde un poco, o sea, al perder vigor pierde también floración. Si vemos el programa pasado, mucha gente preguntaba por el tema de la floración y muchas veces también puede ser por este tema. Claro, porque tenga alguna plaga y eso haga que no permita que crezca. ¿Qué puedo hacer, Fran, cuando denoto el síntoma? ¿A qué puedo recurrir? Mira, tenemos dos escenarios. El primer escenario que podemos encontrar es, de repente estamos mirando la planta o la estamos regando, lo que sea, y encontramos algún bicho, lo vemos, y si vemos que la plaga no está muy avanzada, podemos extraernos de forma manual, sacar los bichitos, si lo vemos, lo sacamos con las manos o con algún trapito húmedo, y allí vamos controlando la plaga. Esa es la forma más sencilla, de repente más práctica, pero el segundo escenario que tenemos es que de repente la plaga ya haya colonizado la planta, y la planta ya esté un poco más afectada, y allí vamos a tener que empezar a jugar un poco con algún fitosanitario que permita controlar esta plaga ya de forma más desde adentro. Bien, fitosanitario, Fran, así, glosario de Bitácora Verde, vendría a ser el remedio. El remedio para la planta, exactamente. Fitosanitario, sí. A ver, son los productos químicos, o digamos, sintéticos o naturales, pueden ser también, que van a permitirnos controlar estas plagas, evitar su expansión y, en definitiva, terminar de curar la planta. Bien, me imagino que hay muchísimos de distintos tipos. ¿Tenemos algo más caserito o algo más que
que sea más sencillo, más accesible, que no tenga tanto producto? Sí, hay pila de opciones, por suerte, para distintos tipos de uso. Yo si tenés una planta muy afectada, lo que generalmente recomiendo es aplicar algún insecticida sistémico. Cuando digo insecticida sistémico, me refiero a un insecticida que vos lo pulverizás en la planta y mediante el follaje o las hojas, la planta lo absorbe, lo introduce en su sistema, entre comillas, sanguíneo o torrente de savia, y cualquier insecto o plaga que se pretenda alimentar de la planta va a terminar envenenándose o intoxicándose por este producto. A ver. Como un repelente. Y bueno, sí, se mete dentro del sistema de la planta y desde allí ataca a las plagas. Es un producto sintético, lo que lo hace súper efectivo y fácil de aplicar. Ahora, ¿queremos mantener la organicidad de nuestras plantas porque estamos trabajando en plantas de huerta, plantas de consumo, o simplemente queremos mantener la organicidad en nuestro jardín o plantas? Tenemos opciones para este tipo de plagas, como puede ser el aceite de neem o el aceite emulsionable, que es un aceite que lo que hace básicamente es tapar los poros de respiración de estos insectos y de alguna manera asfixiarlos. Está bueno entender cómo funciona para saber también cómo aplicarlo. Otro producto que se usa mucho es el jabón potásico a nivel orgánico, que no les asfixia a los insectos, pero sí los deshidrata. Tiene otro mecanismo de acción, pero funciona de la misma manera. Son productos que son un poco más... llevan un poco más de dedicación a la hora de su aplicación, porque como funcionan por contacto, requiere de que vos detectes la plaga y apliques el producto sobre ella y también lo apliques en las hojas, en la parte de delante de las hojas, en los dorsos, en los tallos. Así las plagas en definitiva van a tener contacto con ese producto que las va a eliminar. Bien, me imagino igualmente, Fran, vos viniendo de tercera generación del vivero, es algo con lo que lidias todo el tiempo, porque aparte es parte de tu cuidado de tu empresa, ¿no? Sí, o sea, el ser antiplaga, básicamente. El control sanitario de las plantas es importantísimo. Nosotros en el vivero, en Arte Verde, lo que hacemos es pulverizamos de repente algún fitosanitario de forma por calendario, cada un par de meses lo hacemos, y ya es de forma más preventiva, ¿viste? No es tanto cuando lo vemos, sino que intentamos hacerlo de forma preventiva para que ni siquiera lleguen las plagas a las plantas. Hay una cosa que me parece que es importante aclarar, es que las plagas generalmente atacan a las plantas que ya están en una situación o en un estado de vulnerabilidad. Cuando nuestra planta de repente no está bien o está decaída o tiene exceso de agua, allí es cuando las plagas generalmente tienden a atacar para terminar un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros mal. Así que nada, el primero de todos los cuidados que hay que tener es justamente tener la planta en buenas condiciones, que es lo más preventivo que podemos hacer para que no las ataquen las plagas en general. Esto que me contás, Fran, me lleva de nuevo a lo primero que dijiste en tu primer columna, que es la planta es un ser vivo. O sea, no nos olvidemos de esto, y que realmente si la planta no está bien es mucho más vulnerable a ser afectada cual seres humanos, ¿no? Es un ser vivo que generalmente en nuestros ambientes domésticos es dependiente de nosotros. Si no le ponemos mucha atención, es muy poco probable que su grado de existencia aumente. De hecho, Bien. Decías que en el arranque de que habías sectorizado distintos tipos de plagas, ¿no? Sí. Arrancamos con el primer grupo, que obviamente lo comentabas, son plagas que extraen salvia. Sí. Vamos con el segundo, si te parece. Exactamente. En el segundo grupo, la segunda categorización que elegí para esta columna son las plagas que se comen las plantas. Ya no es una plaga que inserta una aguja en la planta para tomar su savia, sino que directamente ataca todos los tejidos vegetales,
poniéndole palabras simples, se comen la hoja, muerden, vas a encontrar mordidas, vas a encontrar agujeros en las plantas, en los tallos. Es mucho más visible, es mucho más fácil de detectar, pero estas plagas por lo general trabajan de forma mucho más rápida y si no las agarramos a tiempo, te pueden detonar una planta en cuestión de días. Nos ha pasado... Pasa mucho también en frutales, en cítricos, que si vos no detectás la hormiga, vos no detectás el caracol, vos no detectás la oruga, que son este tipo de plagas, en cuestión de algunos días te puede acabar, mirá, o sea, a nivel doméstico con tu planta, y yo no me quiero meter a nivel productivo, pero hubieron producciones de cítricos que de repente la oruga los sacaba por no atenderlos rápidamente. Sí, eso implica obviamente un costo económico importantísimo también. Claro, me imagino. ¿Cómo podemos hacer ahí si detectamos en un momento? Me pasó con una planta en casa de ver que tenía agujeros por todos lados. Y al otro día se murió. Sí, de frente y mano. No la agarré a tiempo, pero ponele que me doy cuenta. ¿Qué hago? Primero que nada, detectar qué tipo de mordida tiene la hoja. Si son mordidas exteriores en los bordes, generalmente estamos hablando de hormigas. Si son mordidas interiores en la planta o más al centro de la hoja, estamos hablando más que nada de caracoles. Lo que te pasó a vos, Sofi... ¿Cómo llega un caracol a un apartamento? Bueno, lo que te pasó... Bueno, viste que aparece en todos lados. Lo que te pasó a vos, Sofi, es que no lo viste porque los caracoles laburan de noche. Pero yo también, ¿eh? Pero es verdad, entonces tuvo suerte el caracol. Capaz que en ese momento no estaba atenta a los caracoles y estaba en otra cosa, ¿viste? Es un poco lo que tiene, ¿viste? Los caracoles y son bravos porque te das cuenta y son fáciles de ver, pero trabajan en la noche, entonces cuando nosotros dormimos ellos están laburando y nos detonan las plantas en esos tiempos, en esos momentos, ¿verdad? Bien, pero tenemos, por ejemplo, un hormiguicida, algo así, o hay algo para los caracoles. Dame material. Inventado está todo. Tenemos que, primero que nada, identificar, como decías vos, el tipo de plaga. Si es hormiga, si es caracol, si es oruga, incluso algunos escarabajos. Y una vez que lo detectamos, vamos a saber qué tipo de fitosanitario aplicar, ¿verdad? Bien. En caso de los caracoles, hay que entender que el caracol es un molusco, entonces hay que aplicar algún tipo de molusquicida. Generalmente son sebos granulados, como vamos a llamarle pellets de alguna manera, porque es como una especie de cilindro chiquitito que tienen un veneno adentro. La plaga lo interpreta como alimento y se lo come. En el caso de los caracoles va directamente al sebo, se lo come y allí lo podés controlar. ¿Esto dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en la parte baja de las plantas. De repente si vemos que hay un circuito particular de caracoles, lo podemos aplicar en su circuito para que lo detecten y lo coman. Bien, no quiero irme porque estamos muy cortos de tiempo hoy, Fran. Nos va a quedar el grupo 3, si te parece, para la siguiente columna. Por favor, obvio. Y hacemos un capítulo 2 de Bitácora Verde en cuanto a plagas, pero no quiero irme sin un dato fascinante que traes, que tiene que ver con las hormigas. ¿Por qué las hormigas comen mis plantas? Bueno, la hormiga, primero que nada, decimos, si tenemos un problema de hormigas, aplicar algún hormiguicida. Hay naturales, hay sintéticos. Es una plaga que es necesaria atacarla. La hormiga, en realidad no se come la hoja per se. Ustedes si la han visto, muerde la hoja y se la lleva hacia el hormiguero, y allí en el hormiguero planta la hoja de alguna manera, la entierra el pedacito de hoja, y allí se generan unos hongos que sirven para su alimentación. O sea, estamos hablando prácticamente de que las hormigas, en su evolución histórica, han desarrollado técnicas de agricultura para poder alimentarse, lo que es sin duda un dato fascinante. En este sentido también hay que aplicar hormiguicidas particulares y especiales para eliminar esta plaga, porque te puede detonar una planta en cuestión de un par de días. Claro. Realmente muy fuerte la hormiga. Muy linda y muy alucinante su cultura milenaria de alimentación, pero bueno, no me maten las plantas. Sí, claro, sí. Nos queda entonces pendiente, Fran, si te parece, el grupo 3. Obvio. Vamos a hablar de la arañuela roja y después vamos a hablar de los hongos también. Sí, el hongo,
que se entienda, no es una plaga, porque como definimos anteriormente, las plagas son insectos o ácaros que encuentran en nuestra planta una fuente de alimento. El hongo busca en nuestra planta un hospedaje, es distinto. Bien, vamos a incorporarlo a nuestro lunfardo también. Hay que entenderlo. Ahí llevo el hongo. Hay que entenderlo porque dentro de esta clasificación o categorización que dice, algunos me dirán después, no, pero mira que el hongo no es una plaga, y es verdad. Pero lo puse acá porque ataca a nuestra planta de forma muy similar y también tenemos que tener mucho cuidado con el hongo. Excelente. Fran, nos reencontramos entonces cuando se abra nuevamente la Bitácora Verde. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor. Siempre es un placer para poder aprender del mundo botánico. Vamos a hacer una tanda en la segunda mañana y ya se viene la cantautora Mariana Lucía. Está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años, el regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano, Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos, y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. Joselito sabe que su destino es de soledad, que también 10 minutos y monedas para la 1. Seguimos haciendo la segunda mañana y es un placer recibir a Mariana Lucía. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Sofi. Bienvenida aquí a la Gracias. segunda mañana. Aparte venís con un Sirve para Nada Now, que yo Now. quería preguntarle cómo lo pronuncio. Se lo quería preguntar a Mariana Lucía mismo, porque vos naciste en Brasil y tenés obviamente absolutamente toda la impronta del portugués. ¿Cómo lo pronuncio, Ese Mariana? es el más difícil, Sofi, ese sonido. ¿Sí? No. No. ¿Es como más nasal? Es nasal.
totalmente nasal. Ahí va. Mi hijo le enseña a sus amiguitos y es muy divertido porque dice, tenés que hacer como... Oh. Qué divino. En este disco, Mariana, producido por Lucas Vidal, aparecen 8 canciones, pero hay algo de esto que estamos hablando que es lo bilingüe, ¿no? O sea, Sí. mitad español, mitad portugués. ¿Cómo Sí. fue justamente componer un disco con estas características? ¿Se te dio muy orgánico? Se me dio muy orgánico. Tampoco lo planifiqué en el sentido, quiero hacer un disco así o asá. Me empezó a pasar que empecé a recordar cosas más de la infancia. Y empecé a retomé algo que hacía mucho que no hacía, que era la docencia del portugués, porque pintaron unos laburos, un proyecto de investigación también, di unas poesías de personas de la calle, musicalicé una poesía de Liechti, que es una persona que nació en el 76 en San Pablo. Me llegó un libro de poesía, porque es muy difícil, los registros de las personas que viven en la calle se pierden. Entonces, entonces empecé como a conectar mucho con ese mood. Es un disco tal vez medio tristoño en comparación. Creo que es la perimenopausia. Pero está todo Puede teñido ser. como de una... De Saudachi. Exacto, como un luto ahí curioso. Como- Para mí fue muy lindo poder meterme ahí adentro para salir. Qué lindo eso. Y qué buen puente la música para La hacerlo. música es todo lo que está bien, Sofía. Es la que nos salvará. No te imaginas tu vida sin música. No, justo hablaba ayer con un amigo de eso porque últimamente he estado como más volcada hacia la academia y me noto apagadita. Me falta estar más despierta y yo creo que la música lo que te da, como es una práctica, se hace música y es una actividad y tenés que escuchar, pensar todo a la vez, es muy maravilloso. Entonces te mantiene más despierto en términos, no sé, de neurociencias. Es como si te iluminaran un montón de áreas en el cerebro de una, ¿viste? Quedás más lúcido. Y ahora últimamente he estado, creo que involucioné, pero ya voy a volver. No. Vamos para arriba. Vamos para arriba y aparte de eso, vos tenés ese fuego ahí. El fuego está. Sí, hay que avivarlo un poquito, cada tanto hay que meter un leño. Exactamente. Mariana, vos naciste en Brasil, país al que tus padres, ambos uruguayos, llegaron a raíz de la dictadura que imperaba aquí desde el 73. Y decías que en este disco vos vas mucho a tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia allí? Y bueno, mi infancia allí tuvo muchos condimentos. Hay toda una dimensión muy vinculada a las infancias de la dictadura, a pesar del exilio, que me fui empezando a entender y a encontrar una narrativa más adulta después de venir al Uruguay a vivir. Porque Brasil tuvo una dictadura militar muy silenciada, o sea, si acá el 50% de los jóvenes no sabe que el Uruguay pasó por una dictadura, en Brasil el 50% de la población o más. No es un tema que la gente sepa y ocurrió y tuvo las mismas consecuencias que hubo acá, fue muy heavy. Entonces yo además de que era una niña, estaba, una niña carioca, escuchando ya estaba en otro cumpleaños. Claro, escuchando a Yuya, literal. Yuya, literal. Igual me parecía raro, por ejemplo, ves la música como también una llave que te abre hacia el mundo más afectivo, emocional y eso que no se puede poner en palabras, pero que uno percibe, y sobre todo cuando sos niño, que sos como una esponja, un radar. Mi padre cuando escuchaba música uruguaya o cuando escuchaba Jaime o escuchaba Citarrosa, ¿viste? Había algo en mí que era como, qué raro esto. Era como se suspendía algo en el tiempo, ¿viste? Y fue algo que yo empecé a entender como emoción
después, en la adultez, una vez acá en Uruguay. El otro día fui invitada por Gabriela Schroeder porque su madre ahora está en una de las colecciones de los sellos del Correo de Uruguay, mujeres, no me sale el nombre, pero bueno, destacadas o mujeres, ¿no? Que un poco en esta cosa de la memoria y ella está muy, muy en esto de las infancias en la dictadura y las mujeres en la dictadura, que en esta narrativa de los héroes, ¿no? Que tenemos todos, hay como... Bueno, ella viene a traer un poco este tema sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasó ahí en estas infancias con estas mujeres, ¿no? Como... Y nada, y nos dimos un abrazo, ¿viste? Y yo le hablé un poco de mi hermana, que tiene la misma edad que ella. Y bueno, hay algo que compartís en otro plano. Y sabés que estás hablando de lo mismo. Sí, hay un código ahí, exacto, ¿no? ¿Viste? Que me parece que lo hermoso que tiene la creación y el arte es poder manifestar eso, darle un nombre, darle una narrativa. Entonces yo creo que en esa subjetivación empieza a haber otras posibilidades, ¿no? Mientras esté silenciado, las historias no contadas para mí son las más dolorosas y las que hay un vacío, pero uno sabe que hay un vacío. Entonces es un viaje eso. Y yo creo que este disco tiene mucho de eso. Por ejemplo, hay una canción que es un funky brasilero de toda una época, DJ Malboro, que fue como uno de los... que es muy... o sea, el funky surge de una resistencia también en términos de las favelas, en la época en donde todavía eran favelas y no comunidades, ¿no? Como que fue todo como un imaginario que se fue deconstruyendo. Y fue como muy loco. Ese tema, yo soy más solar, te canto en Bossa el amor, ¿viste? nova. Entonces en el momento estábamos grabando, ¿viste? Con el Nico y yo, atrás aconteceu, nada, ¿Dónde estaba? Claro, había como una voz que estaba en mí, ¿no? Como una queja, como una cosa más contestataria. Y fue como un descubrimiento para mí también habitar esos universos y decir, qué loco, la identidad es muy misteriosa. O sea, claramente, no sé, uno lo puede explicar desde las ciencias, bueno, pero más bien parece que hay un montón de comunidades adentro de uno, ¿no? El holobionte humano que dice, ¿no? Como ahora que estaba hablando él de botánica y de las plantas, como que tenemos un montón de bichitos y un montón de comunidades y de voces, y hay una idea, una integración que hacemos de eso, pero es muy loca la identidad. Y tal vez que van apareciendo cuando realmente tenemos las herramientas para hacerlas visibles, ¿no? Tal vez, no sé, me pregunto. Y bueno, yo creo que es un descubrir. Para mí la maravilla que tiene esto de la creatividad, que no se sabe dónde está, es divergente, no tiene un alojamiento en ninguna parte del cerebro. Yo estoy muy con el cerebro. No sé por qué, Sofi. Creo que pues estoy estudiando unas cosas vinculadas. Claro, es muy loco eso. Cómo vos subjetivás o sea, esa cosa única que tiene cada ser humano, que yo tengo fe que ningún algoritmo lo va a poder sustituir. Y va a llegar un momento que lloremos, por favor, más errores. Y nos demos cuenta que ahí es donde aparece algo nuevo, que te sorprende, que decís, esta también soy yo, wow, ¿dónde estaba esto? Eso es muy divino en la música, para mí, por eso la extraño también. Por eso estás acá, para justamente traerla, Mariana, para justamente traerla. Para que me lo recuerde. Es que sos una gran cantautora, llegás de una forma muy particular, directo al corazón, y la verdad es que
es que como vos extrañas la música, también quienes escuchamos tu música la extrañamos. Así que se dé este reencuentro justamente para avivar ese fuego y para volver a disparar. Fuego. Ayer fui a ver a Martín Buscaglia, que estaba festejando los 20 años del Evangelio, según mi jardinero. Capaz que por eso estás con el cerebro. Gracias, sí, cerebro, por dejarme. Total, entrar. la hizo de bis, total. Re. Es por No sé, eso. la tiro. Sí, puede ser. Puede ser. Dormí con eso. Claro. Fue muy Cerebro, lindo. cerebro. Gracias por estar en mi casa. Bueno, yo soy muy fan de ese disco. Éramos muchos de esa generación que amamos ese disco, que nos reencontramos, que conocemos personas que son directamente mencionadas en las canciones. Yo que sé, Martín estaba cantando Fico, fue en la monta y pasaba Fico y decía, está pasando Fico ahí, que ahora es un veterano. Entonces está muy emocionante todo, sin duda. Y cuando fui al baño me pasó que una mujer vino y me dijo, ¿vos sos Mariana Lucía? Sí. Ay, quiero decirte, me empezó a hablar de 2 discos míos y cómo le pone tal canción a su hija. Y fue como hermoso decir, qué lindo esto de que esta cosa de que uno crea y después suelta, ¿no? Y poder hacer parte de la vida de otras personas, ¿no? Aportando eso. Y ella súper conmovida, me dijo unas cosas hermosas. Y dije, ay, qué bien, está bien, no importa la cantidad de oyentes. No, va en la fidelidad, por supuesto. Exacto, es un divague, ¿entendés? Eso de la cantidad es un divague. Después, o sea, cuando lo pasás así por lo que te lleva también, ¿no? Escuchar algo, incorporarlo. La fidelidad es todo. Me encanta. Mariana, da para conversar muchísimo más, pero esta es la excusa justamente para volver a invitarte. Perfecto. Y que sigamos teniendo este espacio de reencuentro con la música. Sí. Así que, si te parece, yo ya me despido de la audiencia mientras vos te estás armando. Te agradezco por tu tiempo. Gracias. Gracias por venir. Y gracias a ustedes por estar del otro lado y acompañarme este viernes 5 de junio. Mañana a las 4 de la tarde nos reencontramos, no con Segunda Mañana, sino con Por Decir Algo y con toda la banda. Así que tengan buen fin de semana. No les digo hoy porque ya les digo que mañana fin de semana vamos a estar al firme. Gracias, Mariana, gracias a ustedes y se quedan con La Colmena después de esta belleza que nos va a regalar Mariana Lucía. Ser tan desapegada sirve para nada. Ser tan desapegada, sí, sirve para nada. Ay, amor. Reír a carcajadas sirve para nada. Llorar desconsolada, sí, sirve para nada. Gritar descarrilar. Prefiero ser antena y llena de contradicción, mejor que pretender tener razón en todo. Vagar en la serena y lagartearme bajo el sol, comer, reír, amar, con devoción por nada. Andar siempre descalza sirve para nada. Dormirse en la hamaca, sí, sirve para